Shalom familia, buenas noches, saludos a mis hermanos y la comunidad de Casa de Israel Yara en Facebook. Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra noche de oración. Aquí estamos como de costumbre cada miércoles. Déjame poner aquí para poder verlos a ustedes. Aquí los tengo en mi pantalla. Aquí, saludos a toda mi comunidad de Facebook, la comunidad de Casa de Israel Yará, desde Argentina hasta Canadá. Nos están sintonizando, España, en todas partes. Gracias por estar con nosotros en este lado de las Américas y allá en el otro lado del viejo mundo. Gracias por todos comunicarse estarse con todos nosotros en Casa de Israel. Ya hará hoy una nueva noche de oración, un nuevo tiempo para tener comunión y para buscar la presencia del Eterno. Estamos aquí felices, contentos, llenos de mucha emoción y mucha alegría de poder llegar hasta ustedes cada miércoles y cada Shabbat y cada vez que tenemos una oportunidad de conectarnos con usted. De verdad que es un gran honor y es un gran placer, sobre todo es un privilegio que ustedes nos escojan a nosotros para poder ser parte de sus vidas, para poder tomar este ratito durante la semana y poder impartir sobre usted, así como ustedes también nos bendicen a nosotros, ¿verdad? A través de sus oraciones y a través de sus mensajes durante este tiempito. Es un gran privilegio para nosotros aquí en Casa de Israel Yará, para este su pastor Gabriel Paredes. Muchas cosas lindas sucediendo, muchos milagros, prodigios, señales, viendo cosas hermosas pasar en la familia de la fe, oraciones contestadas, regalos, todavía recibiendo regalos de Sukkot y todavía viendo la mano del Eterno obrando a favor de aquellos que estamos en convenio y que estamos honrando y abrazando los pactos y la promesa de Jehová, nuestro Elohim, el Elohim de Israel, el Elohim de los judíos. Ese es nuestro Elohim de nosotros, el pueblo gentil, insensato, aleluya, que hemos abrazado la Torá y que hemos dicho Adonai, Jehová, Juja Elohim, Jehová, Juja Elohim. Jehová, el nombre de Adonai, el nombre del Eterno, Él es nuestro juez, Él es nuestro Elohim, nuestro, como gente comúnmente dice Dios, ¿verdad? A mí no me gusta llamarle Dios, pero para que usted sepa de quién estamos hablando y pues para poder usted y yo conectarnos y luego crecer juntos, pues Jehová es nuestro Dios. Fuera de Él no hay ningún otro. Yeshua es nuestro Mesías. A través de Yeshua es que nosotros venimos a este convenio y hemos abrazado este pacto. Hoy ya entramos en el mes noveno según la Biblia. La Biblia dice que este es el mes 9, noveno, ¿verdad? Noviembre. Según el calendario gregoriano secular, pues el mes 11, el mes de noviembre, ya mismito se acaba este año secular. El año secular se acaba. Para nosotros el año empieza en marzo, según la Biblia, ¿verdad? Todavía estamos entrando en el invierno, en una temporada más tranquila, más sosegada, más lenta. La grama deja de crecer, ¿verdad? Trabajamos menos en el patio. Lo que hacemos es prepararnos para cuando venga el próximo año y empiezan las nuevas cosechas, esperando lluvias y esperando que el Eterno nos bendiga con lluvia. De hecho, hace varias semanas que no llueve. No sé si aquí en la Florida, después que tuvimos un verano que llovió muchísimo y luego tuvimos la visita del huracán Ian, que verdad nos visitó y dejó muchos estragos allá en la costa oeste de aquí de la Florida. Dejó de llover, no ha llovido nada más y bueno, no es que nos preocupe porque nosotros sabemos que nuestra vida está en las manos del Eterno y esperamos que Él sea Él el que nos envíe lluvia y nos provea lo que necesitamos. En esta temporada que llega el invierno para nosotros está más tranquilo todo y vamos con calma y entonces tenemos tiempo de pensar, de meditar, de reflexionar en todas las cosas que hemos hecho durante todo este año, cómo nuestra vida espiritual ha sido impactada primeramente por la palabra del Eterno, como la Torá, la palabra del Eterno, los mandamientos nos han ido enseñando y meditando en esas cosas para nosotros saber cómo hemos crecido.
Eso es lo que yo le invito a usted que haga durante este tiempo. ¿Sabe que secularmente se forma la lluvia, las fiestas y la algarabía y la cuestión de, ¿verdad?, de fin de año? Pero usted y yo, que conocemos al Eterno y que entendemos sus tiempos y sus sazones, son tiempos de meditación y de reflexión de cómo nuestro anterior ciclo, el ciclo de las fiestas, lo vivimos, y si hicimos lo correcto, y siempre todos los días, todas las noches, preguntarle al Eterno, ¿hice bien hoy? ¿Te agradó mi día hoy? ¿Hice lo que a ti te agrada? ¿Sabe? ¿Me puedes decir para yo poder cambiar, aprender? En su oración siempre pídale y dígale qué falta por hacer, dime qué tengo que corregir, ¿verdad? Y Él le va a hablar. El Eterno habla con sus hijos y usted es su hijo o su hija. So, pero únase en esas oraciones cada noche y siempre tome ese tiempo, ¿verdad? Cuando ya se acalmó todo y todo el mundo se durmió y entonces se oyen los ronquidos del marido o del perro, como en mi casa, ¿verdad? Que se oyen los ronquidos de los seres vivos que están alrededor nuestro, de mi esposa y mío. Allá está Linel. Y usted toma ese tiempo con calma y empiece a meditar, a pensar en el día, a pensar en cómo las cosas han ido sucediendo. Eso te va a ayudar a, a crecer espiritualmente, a tener una relación íntima. Hoy lo hacemos como comunidad. Esta es nuestra noche de oración en Casa de Israel por Facebook y lo hacemos como comunidad. Y pues estoy contando con su aportación, su oración, su petición de oración, su saludo y tomé el link, de hecho, tomé el link y envíelo, compártalo con mucha gente para que vengan y se conecten con nosotros. Vamos a ver quién está con nosotros esta noche. Silkia, mi amada hermana Silkia, la semana que viene, de hecho, ¿no? Ah, pues Silkia, te lo anuncio públicamente. La semana que viene, Silkia probablemente, ¿verdad? Va a estar aquí en la noche de oración debido a compromisos de nosotros, pero bueno, Silkia, tú siempre me dices que sí. ¿Cómo me vas a decir que no? Silkia está con nosotros, Shalom, tiene una bendición que esta semana tuvo una emergencia con uno de sus nietos y el padre fue bueno y contestó la oración, ¿verdad? De Silkia y de todos nosotros que buscamos la presencia del Eterno. Danelia, dime, ¿qué dice? Cuente conmigo. Gracias, Silvia. Daniel Yanovich, Daniel desde Argentina, saludos mi hermanito. Hace tiempo que no conversamos, pero yo sé que tú siempre estás ahí conectado con Casa de Israel Yaray con nosotros. Gracias por estar esta noche con nosotros. Héctor Gildemont, saludos Héctor, shalom, el Eterno te guarde y te bendiga. Elías Román, AK-47, el luchador de Casa de Israel Yaray. Nuestro luchador allá desde Carolina del Norte está ahí conectadito. Gracias, Elías. Vamos a orar esta noche, ¿ok? Envíame, si tienes una petición, envíame una petición de oración que estamos aquí. Saludos, Francis. Shalom para ti y para tu familita. Espero que la comida haya salido bien, ¿verdad? Como pues posteaste en esta semana, que todo haya salido bien. El Eterno te bendiga. Josephine López. Saludos, Jocelyn. Shalom. Gracias con nosotros. No me saca más nadie. Bueno, tenemos, está Stephanie Leiva. Esto se pone Lizzy, saludos Lizzy, el Eterno te guarde y te bendiga. Y Stephanie, esa siempre está conectada con nosotros desde Homestead, al sur de la Florida, por allá abajo. Saludos, Edith. Maida, gracias por estar con nosotros. Una de nuestras ministros de adoración de aquí de la congregación y su esposo. Un abrazo bien, bien grande para ustedes. Hoy tenemos que orar por nuestro hermano Luis Beauchamp. Él está en el hospital y queremos orar por él para que no le dé recuperación y salud, que salga rápido, rápido del hospital. Tenemos muchas razones por qué orar. Hay unos planes que se están cuajando. No queremos hablar mucho de las cosas que están, porque hasta que no se concreten, pero son sueños y cosas que Casa de Israel ya está tratando de poner juntas para que podamos bendecir a la comunidad y queremos que usted ore con nosotros. Ustedes confían en nosotros. Usted ha visto que nosotros no somos una congregación de hacer tonterías ni
nosotros hacemos cosas concretas. Llevamos 10 años y 10 años han sido sólidos en lo que hemos enseñado y somos constantes. Usted confía en nosotros, pues mire, le voy a pedir que se una en oración, Padre, que concédele las peticiones del corazón de Israel Yará, del pastor y de su gente allí, y usted, de nosotros, la comunidad de fe, porque esas peticiones van muy conectadas con la bendición que el Eterno y la misión que el Eterno ha puesto en nuestros corazones. Dime, amor. Sara Valentín, saludos para ti de California, ya es tempranito, acá son las 7:20 de la noche. Saludos para ti, el Eterno te bendiga bien. Muy bien, les anuncio que para Hanukkah ya se puede ir registrando, tiene que ir a la aplicación. Está el anuncio ahí para registrarse para Hanukkah. Vamos a estar celebrando los últimos 4 días de Hanukkah aquí, 3 días, de hecho. Jueves, viernes, sábado y domingo, 22 al 25 de diciembre. Va a estar Casa de Israel Yaracá. Vamos a estar acampando y vamos a estar pasando unas noches hermosas ese fin de semana con los jóvenes, con los niños. Y vamos a tener muchos juegos y cosas bien excitantes, bien emocionantes. Venga ese fin de semana con nosotros aquí a Casa de Israel a pasar Hanukkah. Stephanie ya viene desde el sur de la Florida, viene Stephanie a pasar Hanukkah con nosotros. Va a ser bien emocionante. Yo creo que vamos a tener un lindo fin de semana. Así que vaya a la aplicación de Casa de Israel Yará, si aún no la ha descargado en sus celulares, ¿verdad? En sus aparatos. Vaya a la tienda de su proveedor, ¿verdad? Puede ser Google o puede ser Apple. Y va por allá y busca CIY, o sea, CIY. Le da search o Casa de Israel Yará. Y va a salir nuestra aplicación ahí, usted la descarga, y ahí se reciben notificaciones y los mensajes de aquí de Casa de Israel. Una aplicación muy edificante para todos nosotros. Vaya, descárguela y no solamente puede ver todos nuestros mensajes y también recibir mensajes de nosotros y notificaciones, también puede registrarse para Hanukkah y si usted está bien en su corazón enviarnos una ofrenda, lo puede hacer también a través de la aplicación de Casa de Israel Yará. Así que no deje de hacer eso, hágalo pronto, ¿ok? Bueno, ¿quién más? Mayra Tolentino, saludos hermana, Mayra desde Washington, allá Luis y Mayra, que el Eterno les bendiga y les guarde. Yo espero que un día pronto nos podamos ver por acá, siempre están conectados con nosotros. Ok, Mili, mi cuñada, saludos, miles, oración, sabiduría por nuevo, muy bien. Mira, Francis me dice, yo diciendo que no está lloviendo y en Bato está cayendo aguacero por allá abajo al sur, donde ellos viven por ahí. Aquí no ha llovido, Francia, hace semanas que no. Estamos necesitando la lluvia. Diomedes, saludo para ti, Diomedes, el Eterno te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Dime. Oh, ok, ok. Ok, la registración no está aún en la aplicación, siento que les haya anunciado eso, pero sí el anuncio de la fiesta de Hanukkah. Esta semana, sin falta, voy a apretar los tornillos por ahí en unos lugares a ver si podemos hacerla ya, ¿ok? Ok, mi cuñada pide oración por nosotros, claro que sí. Déjame ver, ¿quién? ¿Cómo se llama? María Blanco de Bogotá, saludos para ti, hermana. El Eterno te guarde y te bendiga allá donde quiera que estés, en cualquier lugar de Bogotá que te encuentres. Que el Eterno te proteja y te cuide de todo mal, te guarde de todo. Dice aquí, por los hijos que en esta temporada se unan y no hayan divisiones por religión y que prevalezca el amor y lo que nos une, es verdad. Así que fíjate, has traído una reflexión muy importante. Vienen tiempos que nosotros vamos a estar reflexionando. Y hay familias, hay personas que que celebran todas las fiestas y todas las cosas y nosotros no participamos en las cosas. Pero nosotros como portadores de luz, nosotros portamos la luz del Eterno. Y nosotros no estamos por ahí para a la gente, encandilarla en los ojos, no, nuestra función no es esa. Portar la luz significa alumbrar el camino.
es para alumbrar el camino, decirle a la gente, mira, por aquí es, esa es la luz. Nosotros somos la sal de la tierra, hacer que la tierra mejore por causa de que nuestra actitud es buena. Eso se llama tikkun olam, que mejoremos a la tierra alrededor nuestro. Eso es nuestro trabajo como sal y como luz. No se vaya a las casas de la gente a criticarle el arbolito, ¿sabe? A desinflarle Santa Claus. Ponen un Santa Claus inflable y usted vaya y lo desinfla porque eso es el diablo. No se ponga a hacer esas cosas, los pingüinos y eso. Mire, no. No, usted tranquilo, deje que la gente ponga su cuestión, pero sea luz, trátelas bien, abrácela, muestre que usted es un agente de bendición y de cambio. No trate de traer división. Usted llega a la casa, está toda la familia ahí reunida y tienen tremendo lechón y tiene cosas que usted no come. Pues mire, usted no coma, simplemente no coma, pero no deje de ser agradable. Hay personas que quieren que uno vaya a las casas y empiece a reprender al diablo. Mire, deje de estar reprendiendo al diablo, empiece a traer a Adonai en la presencia. Donde hay tinieblas, usted trae luz y las tinieblas desaparecen. Usted no tiene que estar reprendiendo al diablo. Llegue y traiga a Elohim. En donde hay vida, la muerte. Donde hay tinieblas, la luz desplaza las tinieblas. Donde hay caos, usted trae el orden, el amor, la sonrisa, el saludo, el beso, el abrazo, el cariño, el apoyo. Eso que somos nosotros, bendito sea el Eterno. Esa va a ser mi cantaleta. Yo no sé hasta que me muera, yo sé que la única que me soporta es mi mujer. Yo tengo confianza que, Señor, tú me vas a ayudar y que ella me va a soportar toda mi vida dando la misma cantaleta. ¿Verdad, mi amor? Y yo creo que usted debe dar la misma cantaleta. Amor, paz, tranquilidad, orden en medio del caos, luz, sal, alegría. Eso es lo que tenemos que hacer. Así que por favor, sea buena gente. Eso es lo que se llama, en la sociedad se llama, mira, este tipo es bien buena gente. Sea buena gente. No dejen su religión, no abandone su religión en ese sentido. No deje de venir al Shabbat, no deje la fiesta, ni tampoco se vaya a adorar dioses paganos, ni esas cosas, tú sabes, ni a fiestas paganas. Pero sea buena gente también, sea chévere, que la gente te diga, oye, mira, qué chévere, me gusta hablar con fulano, oye, me gusta pasar un rato con él o con ella. Mira, hoy fui a hacer una transacción y me encontré con una persona que obviamente es homosexual, era obvio que era homosexual. Y con toda su, tú sabes, como a manerismos y cuestiones, y yo tuve que hablar con la persona. Yo no tuve ningún problema en hablar con la persona. Le di la mano, hola, saludo, mira, hola John, yo soy Gabriel, bla, bla, bla. Hicimos una transacción, qué sé yo, y después de eso, cuando me iba a ir, que la persona se iba a ir, yo paré y yo dije, no, ve a donde él otra vez. Y fui y le dije, mira John, cuando necesites algo, quédate con mi número de teléfono, guárdalo, porque en un momento se te va a poner la cosa difícil y vas a necesitar a alguien. Me puedes llamar, llama, no te preocupes que para eso voy a estar aquí para ayudarte. Y él me quedó sorprendido, me miró así con una cara extraña, porque eso no es común, en el mundo eso no es común, eso no es normal. Ay, no, reprenden a los demonios que se vaya al infierno. No, tienen, aleluya, tienen un poco de Elohim en ellos. Hay una luz, una chispa que Adonai los trajo y están pervertidos, están corruptos, como nosotros probablemente todavía nos falta mucho, no a esa cantidad, pero tenemos que buscar eso, esa poca de luz y tratar de encenderla de alguna manera. Y usted verá cómo vamos a empezar a cambiar nuestra sociedad. Ah, pero pastor, usted lo dice allá en Estados Unidos porque es fácil, porque allá ustedes lo tienen todo. No, 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 no. Eso, Jehová es el mismo de la montaña que en el valle. Aleluya. Jehová el mismo es en Colombia que en Venezuela. El mismo aquí en Estados Unidos que allá en Argentina. Él es el mismo. Bueno, oramos por la salud de Lizzie Palmer, su mamá y sus hermanos. Nos pide oración Norma Rizaluna. Saludos Norma, gracias por estar con nosotros.
Saludos María Castro, el Eterno te guarde, te bendiga. Doña Carmen, el Eterno te guarde. Saludos para usted también. Aleluya. Lisette, ya la saludé de Puerto Rico. Un abrazo para ti, para Asunción, tu marido. Marco Alonso, saludos para ti. Desde Bucaramanga, en Colombia. Marquito. Tú le dijiste. Saludos para ti. Oración por Colombia, para que su trabajo haya unidad, que el Eterno respalde nuestro trabajo, que nuestros pacientes sean bendecidos en medio de la situación económica, sea nuestra fe y esperanza en la provisión de Adonai. Amén, doctor, amén. Marquito, tú eres la luz y la bendición va a estar sobre ti. Y el Padre te va a bendecir para que no te falte nada. Y recuerda siempre que lo que el Padre te da extra siempre es porque alguien va a necesitar que tú seas ese ente, ese intermediario entre la persona con necesidad y la bendición de Elohim. ¿Okay? Porque el dinero no baja del cielo, el dinero viene de nuestras manos. Y nosotros lo hacemos, enviamos compras a Colombia, a Venezuela, a Argentina. Hoy recibí una nota tan hermosa de mi hermana Alicia, de verdad que por poco lloro. Me envió un mensaje personal a mí personalmente. Tengo que decirlo así, porque hace tiempo que Alicia no me escribía, me escribió y fue una carta tan linda. Bueno, después la compartiré. Sí, las hermanas de Tender Love and Care, así se llama el ministerio de nuestras hermanas, las niñas de Sparkle Girls, las niñas de escarcha, que le llaman aquí, que escarcha es que son bien brillantes. Son nuestras hermanas, ellas vinieron esta tarde, desde la 1 de la tarde, estuvieron cocinando aquí en la congregación y se llevaron una tremenda olla de sopa y acaban de regresar porque fueron a alimentar a los deambulantes, eso es tremendo. ¿A quién fue que llevaron? Ajá, del buen samaritano. Ah, ok. Oh, porque hay personas que todavía no han podido retornar a sus hogares desde el huracán. Bendito sea el Eterno, y yo con esto invento. Desde el huracán no han podido retornar a sus casas y ellas fueron a compartir con ellos, le llevaron una sopa que Luis me dijo que estaba riquísima y llevaron esa sopa y fueron allá a compartir con los hermanos y a llevarle la comida y estuvieron haciendo un trabajo que fue maravilloso lo que hicieron, porque fueron a repartir y a dar ese alimento tremendo. El Eterno les bendiga y les guarde. Bueno, vamos a ver quién más tenemos. Recuperación por Awilda Peñalver. Awilda Peñalver, claro que sí. Vamos a estar orando por Awilda. Esa es Lizzy que nos pide oración. Muy bien. Bueno, hermano, vamos al Salmo. Tengo un par de minutos nada más para los Salmos. Vamos a leer el Salmo de hoy. Hoy vamos a leer el Salmo 75. Prepárese porque está hermoso. Es cortito, preciso, pero hermoso, para que usted se prepare y no tenga miedo, no tenga temor de la gente que se pone a hablar tonterías acerca de nosotros. Hoy estaba viendo un video que se volvió bien sensacional. Mira, ahí está, van a hablar en contra de las raíces hebreas. Y yo dije, bueno, vamos a ver qué tiene que decir, porque nosotros somos raíces hebreas. Y cuando llego a leer el Salmo, pero cuando llego a ver a la persona, me hizo perder tiempo. En verdad yo no perdí tanto tiempo porque no me quedé viéndolo, ¿verdad? Pero fue un video de media hora que lo único que hizo fue decir, las raíces, ajá, eh, puedes abundar un poquito más sobre el tema. Sí, las raíces hebreas, eso no es de Dios porque ellos dicen que nosotros no somos de Dios. Y como ellos dicen que nosotros no somos de Dios, pues ellos son malos. Muy bien, y me podrías abundar No pierda tiempo, hermano. Yo perdí tiempo, en verdad no perdí tiempo. Yo estaba haciendo unas cosas, me mandaron el link, me puse a verlo y no voy a perder el tiempo con contestaciones. Fue una tontería. No tenga miedo de las personas que se ponen a hablar y a decir, tú estás en una secta. Tú lo has oído eso, ¿verdad?
Te han dicho eso. Estás en una secta, estás en eso. ¿Y por qué te metiste a eso? Por favor. Vamos nosotros, ¿ok? Escúcheme bien, hermano, atiéndame bien. Nosotros como congregación, como Quejilá, como familia de la fe, nosotros crecemos y aprendemos juntos en casa, ¿ok? Si usted es de Casa de Israel, ya hará aquí con nosotros. Si usted tiene una congregación en el lugar que usted se congrega allá, congréguese con sus pastores, con su roé, con su rabino y crezca juntos allí, en la tranquilidad y comodidad de su congregación. Y como Quejilá crezca y haga familia, haga de ese lugar un lugar placentero para que todo el que vaya ahí se sienta que llegó a un lugar seguro. Eso, las congregaciones tienen que ser lugares donde cuando la gente llegue, sepa que llegó a un lugar seguro. Eso es primero. Luego, cuando se salga a la calle, no se ponga a pelear con los que no creen como usted, o con los que guardan el domingo, o con los que celebran Halloween, o ese tipo de cosas. No pelee con ellos. No. Usted ame, demuestre cariño, amor, lealtad a su Elohim sobre todas las cosas, pero de la misma manera demuestre que usted es un agente de cambio. Y no pelee con nadie. Gente por ahí que va a querer tratar de ensoberbecerse a sí mismo para tomar dominio sobre usted. Y a veces usan técnicas que han durado desde que la humanidad existe. Técnicas de manipulación por la fuerza o por la manipulación, por la magia, por los trucos, tú sabes, te hacen creer y te hacen, eh, porque no, porque Dios me dijo, ajá, ¿qué te dijo? Ajá, tal cosa, y cuándo te dijo, en tal momento, y dónde, cómo tú me puedes demostrar que fue Dios que te dijo eso. No, usted tiene que creer. ¿Estás dudando de mi relación con Dios? Yo no lo dudo. Yo lo que quiero saber si es verdad que Dios te dijo, o si fue un mensaje para para todo el mundo, o si fue un mensaje para ti nada más, si tú estás queriendo imponérselo a los demás. No. Dice Salmo 75. Salmo 75 dice, al músico principal sobre no destruya, Salmo de Asaf, en un gracias te damos, oh Elohim, damos gracias, porque cercano está tu nombre. Se cuenta de tus maravillas. Cuando yo establezca el tiempo, dice Jehová, juzgaré con rectitud. Cuando se derrita la tierra con todos sus habitantes, yo mismo sostendré sus columnas. Selah. Baruch Shem Kevo Malchuto Leolam Bae. Bendito sea su nombre para siempre. Dije a los jactanciosos, no os jactéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis. No levantéis en alto vuestra frente, ni habléis con el cuello erguido, porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Pues Elohim es juez, a este abate y a aquel exalta. Ciertamente la copa está en la mano de Jehová, con vino espumante mezclado con especias. Cuando él la vacíe, todos los impíos de la tierra beberán de ella hasta la última gota. Pero yo siempre anunciaré y cantaré salmos al Elohim de Jacob. Él quebrantará todo el poderío de los impíos. Él quebrantará el poderío de los impíos. Usted no tiene que hacer eso. Deje que quieto. Usted honre a Adonai. Deja que Él sea el que sea el juez. Pero el poderío del justo será exaltado. El poderío del justo será exaltado. Aleluya, aleluya. Deje que Jehová juzgue a los impíos. Deje que sea Él el que juzgue a los hermanos que se disfrazaron esta semana. Deje que Jehová sea el que juzgue a los malos. Deje que Jehová sea el que juzgue al gobierno. Deje que Jehová juzgue a los que persiguen a la iglesia o a Israel o a los judíos.
Deje que sea Él, el Eterno, el que envíe fuego, la copa de su ira, la envíe sobre los que se exaltan, los que se creen que son más que Él. Nosotros caminemos en justicia, caminemos en misericordia, en bondad. Aleluya, llevemos la luz de su rostro, llevemos la luz de su presencia donde quiera que vayamos. Ahora nos toca, le toca a usted y me toca a mí. Estamos en esos días que vamos a mostrar las bondades y misericordias de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar, vamos a empezar nuestro tiempo de oración. Prepárese. Usted allá en su casita, tenemos muchas razones por qué orar, especialmente ore por nosotros, por este pastorcito, ore por nuestra congregación. Estamos haciendo lo que el Eterno nos puso en las manos, lo mejor que podamos. Y de verdad que nos equivocamos, créame, lo admito. Y hoy tuve que disculparme con algunas personas porque sí nos equivocamos. Es verdad, ¿no? Quisiéramos poder hacer todo lo que esté a nuestro alcance, si tuviéramos más medios, ¿verdad? Si tuviéramos más finanzas para poder alcanzar a tanta gente. Mire, en Venezuela hay tantas personas, en Colombia que nos necesitan. En Argentina, bueno, ya estamos ahí trabajando duro. Tenemos una hermana que llegó este fin de semana, ella tiene varias misiones en Honduras y queremos ayudar a la gente. Rigo tiene una hermana en Honduras que tiene un hogar de niños y quisiéramos ayudar al mundo, pero de verdad que todavía no tenemos todas las finanzas. Solo lo que tenemos lo administramos lo mejor posible para primero entender que estamos en un centro de preparación y segundo, entender quiénes son los que están a la distancia, que están haciendo obras de rectitud, de justicia, de bendición y misericordia. Y ahí enviamos nuestra ayuda y nuestro aporte. Y hay otros lugares que podemos hacer. Nos juzgan, tanto que hablan de misericordia y de justicia no nos ayudan, pero bendito sea el Eterno, no podemos ayudar a todo el mundo. Quisiéramos, si tuviéramos más, haríamos más. Con lo que tenemos, podemos hacer lo que estamos haciendo y queremos hacer más, pero necesitamos de su oración. Así que pídale al Eterno que nos ayude, que ayude a Casa de Israel para poder hacer más, para poder preparar gente. Estamos trabajando. Yo estoy trabajando con un grupo de líderes y pastores que estamos creando la conciencia de que no fuimos llamados a ser religiosos y pastores y todo esto. Sí, eso es un orden y eso crea una estructura, pero la verdad es que la misión va más allá de simplemente agarrar un micrófono y enseñar y predicar. La misión va más allá que ello. Necesitamos entender esa misión. Por eso esta noche ore conmigo. Y ore para que se afiancen, que se pare sobre la fortaleza, sobre el fundamento de la misericordia, la justicia y la bondad del Eterno. Y sobre ese fundamento elevemos nuestras oraciones al Padre. Si caminamos en misericordia, en justicia y en rectitud, en bondad, entonces ese es nuestro fundamento sólido para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Para que no haya estorbo. Padre, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, aleluya, Padre, gracias porque esta semana hiciste bondad sobre mi hermana Silkia, Padre, gracias porque protegiste y guardaste a su sobrino, a su nieto, Señor, y de verdad que contestaste sus oraciones. Veo tu mano, Señor, mi Rey. Por favor, visítanos en esta noche mientras nos preparamos para orar, mientras nos acercamos a ti, Señor, con amor y beneplácito. Aleluya. Gracias, Padre Santo. Bendito eres tú, Adonai. Bendito eres. Oh, aleluya. Vamos, hermano, ore conmigo. Empiece a adorar al Eterno. Empiece a darle gracias. Empiece a bendecir el nombre del Eterno. Empiece a exaltarlo. Él es bueno, Él es maravilloso, Él es magnífico, Él es alto, Él es fuerte, Él es mi seguridad, Él es nuestra torre alta, Él es nuestra ciudad amurallada. Tú, Señor, mereces toda adoración. Tú eres nuestro juez y rey, justo, magnífico, admirable, consejero. Tú eres nuestro Padre Celestial y a ti, Señor, nuestra vida está entregada. A ti te debemos nuestra adoración. En ti están puestas nuestras confianzas, en ti está puesta nuestra esperanza, nuestra fe.
Padre, como tú no hay ninguno, mi Rey. Y miles de personas, Padre, que nos miran cada semana. Hay miles de personas a las cuales nosotros podemos llegar, Padre Santo. Hoy están adorándote y bendiciéndote. Y hoy están elevando, Señor, a ti Señor, una plegaria, Padre, para que escuche desde los cielos. Mi Rey, no estamos aquí, Padre, buscando nuestro propio placer. No estamos aquí buscando nuestra propia, Padre, nuestra propia bendición para mí, para nosotros, Padre. No queremos simplemente orar y buscar tu rostro para que tú nos bendigas, Señor, y que tengamos prosperidad y que así, Señor, vivamos nuestra vida. Al contrario, Padre. Venimos con humildad, Señor, con mansedumbre delante de ti, rendidos ante tu presencia, porque reconocemos que solo tú eres Elohim y reconocemos que como tú no hay ninguno. Y reconocemos y queremos, Señor, presentarnos, Padre, como tus siervos. Somos tus siervos. Es verdad, Padre, que soy tu hijo y me escogiste, Padre, para un tiempo como este. Es verdad que abriste mis ojos, Señor, y me colocaste en lugares placenteros que yo jamás pensé heredar. Pero mi Rey, no tomo esas cosas para elevarme a mí mismo más allá de lo que yo soy, de lo que entiendo que soy, Padre. Soy tu siervo. Somos tus servidores, Padre. Y aquí estamos, Padre, para que nos uses en esta temporada, Padre, que tantas personas necesitan una voz, una voz de aliento, un acercamiento, un abrazo, una sonrisa, un buenos días. Gente que necesita, Padre, que al menos le miren a los ojos y puedan sonreír y que ellos puedan decir gracias, gracias por este día, gracias. Por lo menos alguien sonrió a su alrededor. Padre, hay tantas luchas en nuestra sociedad, hay tanta convulsión, Padre, especialmente ahora que están las elecciones, Padre, y en Brasil, nuestro país hermano, Padre Santo, hay tanta convulsión, Padre, pero tú, Adonai, eres justo y tú eres bueno. Y de ti es que viene nuestra bendición, de ti es que viene nuestra entrega. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Por lo tanto, de ti vienen nuestras fuerzas del mundo espiritual, de tu reino. Y nosotros con esa fortaleza no la vamos a usar para maldecir, ni para empujar, ni para, Señor, romper la vida de mis hermanos, aun cuando son gente que sabemos que no conocen el bien, sino que vamos a usar esta fuerza para alumbrar, para traer luz, para crecer, para bendecir, Padre, para fructificar y multiplicar, para mostrar cuán bueno y cuán agradable es servirte, Señor, y contar, Padre, con tu presencia, con el shalom de tu presencia, con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Adonai, escúchanos en esta noche. Por favor, no te desentiendas de nuestra oración, ni nos apartes de ti con manos vacías. Adonai, escucha nuestra oración. Señor, e imparte sobre nosotros, Señor, un respiro, un alivio, un descanso, un shalom, Padre, en medio de las circunstancias, para que con shalom y con paz podamos, Señor, sentarnos en tu regazo, poner nuestra mejilla, Señor, en ese lugar seguro, en tu pecho, Padre. Y estando allí como hijos, como siervos tuyos, hallar el respiro, el descanso para nuestras almas. Hay personas que nos están mirando en esta noche, que se les hace difícil dormir, se les hace difícil conciliar el sueño y que pasan noches y duermen 1 o 2 horas y se despiertan 1 y 2 horas y constantemente se están despertando y no hay descanso para sus almas. Tienen esa lucha constante, pero tú, Adonai, esta noche concédele descanso, Padre, concédele respiro y alivio, calma. Escucha, mujer, hombre de Adonai, calma. Haz lo que esté a tu alcance, lo que esté a tu mano, lo más que puedas hacer con calma, con paz, con shalom, aleluya. Silkia nos pide oración, tiene varias peticiones de oración. Salud y discernimiento por asuntos profesionales. Aleluya. Claro que sí, Silkia. Por los planes de casa de Israel, Yará, visión y la misión.
de Casa de Israel Yará. Por los jóvenes, por Alex y Flor, claro que sí, necesitamos muchas gracias. Esta semana tuvimos casa llena y los jóvenes no cabían en ese edificio. Necesitamos expandir el edificio de los jóvenes. Nosotros los adultos nos acomodamos, pero los jóvenes cada vez crecen más y necesitan un espacio más grande. Oramos por una esposa para Oscar, para Yariel, claro que sí. Muchachos, tú no sabes cómo estamos orando al Eterno. Sanidad para Nelson Capa por un accidente laboral. Mi hermano Nelson, que el Eterno te bendiga y te guarde. No sé si nos está viendo, pero mándale salud de parte mía. Dile que sí, que estamos orando por él. Unidad en la familia de estos tiempos. Claro que sí. Norma nos pide oración por Ruth Merced, operación de cáncer, y por Nelson Capas. Claro que sí, por las elecciones. Esta semana hay elecciones aquí en los Estados Unidos. Vaya y vote, pero vote con conciencia, no vote por partido, vote por conciencia. Mira a los candidatos y vea lo que las plataformas de ellos, si apoyan el aborto, para afuera. Si apoyan la perversión sexual de nuestros niños, para afuera. Si apoyan la cancelación de pensamiento, de no se puede, ¿sabes? Si están en contra de la primera enmienda, la libertad de expresión, para afuera. Si están en contra de las armas, para afuera. Las armas no matan a nadie, la gente mata a la gente. Saca esos candidatos. Oramos también por Yamili, mi hermana, mi cuñada Yamili. Sabiduría y dirección por los nuevos proyectos y por la salud de Lizzie Palmer, claro que sí. Carmen Delgado, por la recuperación del nieto de Silkia, ¿cómo no? Claro que sí, nuestro hermano, el doctor Marco Alonso, de allá de Bucaramanga, en Colombia, de Colombia, oración por Colombia, los países del sur, yo no sé qué pasó en América del Sur, necesitan mucha oración, la gente se está disparando en el pie, aleluya, necesitan entendimiento, sabiduría. Y aquí también necesitamos en Estados Unidos unidad, trabajo, los pacientes y bendición sobre todo ellos. Lizzie, recuperación por Wilda Peñalver. Ferni, restauración del hogar. Claro que sí, Ferni. Hemos estado confiando y creyendo que el Eterno te da sabiduría para manejar esta situación que sé que es muy difícil. Adriana, agradecimiento, ¿verdad? Adriana estaba en el hospital, no sé si salió del hospital allá en Argentina. Sí, qué bueno, Adriana, me alegro mucho, ya salió del hospital, Baruch Hashem, por Daniel Yanovich, que por salud emocional y por finanzas. Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, gracias Adonai. Mira estas peticiones de mis hermanos que llegaron esta noche a nuestras manos para ser compartidas con toda la familia de la fe, la familia de Facebook, mis hermanos de Facebook, mis hermanos de Casa de Israel Yará, que cada miércoles se conectan y están buscando de tu presencia en esta noche. Padre, escucha nuestra oración. Por favor, no nos saques de tu presencia con manos vacías. Señor, por favor, atiende nuestras plegarias. Señor, no te desentiendas de nuestra oración en esta noche. Por favor, Jehová de los ejércitos, clamamos desde lo profundo de nuestro corazón. Padre, escucha este clamor de esta noche. Padre, por tu presencia en nuestras vidas, por el convenio que hemos, Señor, aceptado, porque hemos dicho, sí, Adonai, somos tuyos. Sí, Adonai, lo que tú digas, eso haremos. Aleluya. Por ti, Padre Santo, atiende nuestra súplica y escucha las peticiones de mis hermanos que están en esta noche pidiendo sobre todo por sabiduría y entendimiento, asuntos personales, profesionales, decisiones que tienen que tomar, Padre, decisiones que no pueden afectar nuestra relación contigo, Padre, y no pueden afectar, Padre, nuestra habilidad de poder bendecir a otros, al Señor, aleluya. Hoy clamo a ti, Padre, para que cada uno de mis hermanos, donde quiera que nos estén escuchando, aprendan y sepan que nuestras decisiones tienen la prioridad de primero agradar al Eterno y que no afecten nuestra capacidad de servir a otros. Que nos coloquemos en posiciones de servicio, de extendernos, de fructificación, de multiplicación. Eso te va a ayudar a tomar una mejor decisión y el Eterno te va a guiar
por su Espíritu, el Eterno te va a guiar. Cuando vas a tomar una decisión, aleluya, tú vas a doblar rodilla, vas a decir, Padre, tengo que tomar esta decisión. Y mide las cosas primero en tu mente. Te van a poner delante de ti todos los detalles y tú vas a estar orando y vas a decir, Señor, aquí están los detalles, esta es la propuesta, este es el contrato, esto es lo que me están ofreciendo. Padre, hoy me llamó un hermano. Me escribe, me dice, pastor, me van a dar un trabajo y me gusta el trabajo, pero a veces va a pasar ciertas cosas que quizá puede ser que yo vaya a trabajar durante el Shabbat, pero eso no es lo que yo quiero. Y después que le di una consejería, hablé unas cosas, me contestó y me dijo, no, ciertamente mi trabajo va a ser de domingo a viernes y no voy a tener que trabajar en Shabbat. So, Baruch Hashem, aleluya. Eso es lo que se hace, hermano. Si tú estás buscando sabiduría por los asuntos profesionales, ponlo delante del Eterno y siempre ten pendiente la rectitud que el Eterno está pidiendo de ti. Segundo, la justicia y misericordia. Aleluya, Padre, que mis hermanos puedan abrir sus corazones y sus mentes y que entiendan que todos los planes que están delante de ellos y todas las propuestas, Padre Santo, es nuestra decisión. Está en nuestras manos, Señor, el tomar esa decisión y lo hacemos con la sabiduría que tú nos has dado. De manera que no afecte mi relación contigo, Padre, y que tampoco afecte mi capacidad de servicio, mi capacidad de poder bendecir y servir a otros, Padre. Señor, que cuando las ofertas de trabajo, los planes, los contratos vengas delante de mí, Señor, Padre, que yo pueda discernir claramente si algo puede afectar mi capacidad de servir, si algo puede afectar mi devoción hacia ti, Padre. De tal manera que con ese discernimiento, mi rey, yo pueda mirar y tomar la decisión correcta y que sea una decisión que me ayude a ser fructífero, que me ayude a ser próspero en lo que yo hago. Aleluya, para mostrar así las bondades, misericordias y grandezas de tu nombre. Y así, Padre, poder ser un vehículo de bendición a la familia, a los vecinos, a todo el que me encuentre en el camino, Señor, a las misiones, a las personas que tienen grupos de niños, que tienen personas con necesidad, como hoy cuando mis hermanas fueron a servir. Así, Padre Santo, que yo tenga la capacidad y la habilidad de servir, Padre. Oro, Señor, por aquellos que dan servicio a pacientes, a enfermos, a personas. Padre, para que sus manos carguen salud divina, sus manos carguen bendición sobre estos pacientes. Que, Señor, cuando ese paciente se sienta en la silla, Señor, del consultorio, Padre, no solamente encuentre una esperanza en la medicina que tú has dado sabiduría para que nosotros la podamos impartir, sino que también haya un lugar seguro, un lugar de refugio, un lugar donde ellos puedan sonreír, donde puedan llorar con tranquilidad, Señor, sin que nadie los juzgue, Padre. Señor, que nosotros seamos agentes de cambio para nuestros pacientes, Padre. En el nombre de Yeshua HaMashiach, Padre, oro por las familias, los hermanos, Padre, los padres, los hijos, Señor, que en su propia familia hay divisiones, hay contiendas, hay situaciones que empujan a la familia de lado a lado, Señor, y que es difícil poder conciliar un solo pensamiento, mi Rey, mi Señor, Padre, que la luz que está en esa familia, sea que pues es uno de los hijos, menor, mayor, sea que es la madre o sea que es el padre, Señor, que trae la luz a esa familia, Padre Santo, haya el discernimiento y la habilidad de traerlos todos a la unidad del amor. Aleluya, Padre Santo. Tiempos que se acercan, que son de retos, especialmente para nuestros hijos, que nosotros aprendamos a traer la unidad y el amor a nuestra familia, Padre. El abrazo, la ayuda, la mano extendida, el ir y pintarle la pared del cuarto, el ir y ayudarle a arreglar el carro, el poder cortarle la grama del patio, el poder ir, aleluya, y repararle el baño. Señor Padre, que tengamos la capacidad de servir, aleluya, el ir simplemente pasar tiempo sentados allí y tener una buena conversación edificante. Padre, que nosotros como familia, nosotros que estamos bajo tu convenio, que hemos abrazado tus y que hemos aprendido acerca de tus promesas, Padre, mi Rey, nosotros seamos los agentes de cambio, Padre. Aleluya, aleluya. Gracias, Adonai, Señor, porque tú nos das la capacidad de traer la unidad en la familia, Señor.
Sí se puede perdonar, se puede olvidar, se puede mover el rencor hacia un lado, se puede caminar aún con dolor, pero se puede sonreír, Padre. Aún con la decepción de la traición, con la decepción del engaño o del odio, todavía se puede amar y se puede perdonar, Padre. Yo te pido que así sea en medio de las familias, mi Rey. Hay personas que hoy tienen necesidad de salud, Padre Santo. Hermanos que escribieron hoy, primero agradecimiento, mi hermana Adriana. Señor, Padre, gracias porque esta temporada que ella, este tiempo que pasó en el hospital, tú la guardaste, la cuidaste, le diste fortaleza y la devolviste a casa en Shalom. Gracias, Padre Santo. Aleluya. Tengo mi hermano Luis Beauchamp en el hospital, Padre. Ten cuidado de él, guárdalo y cuídalo y fortalécelo. Bendícelo ahí, Padre Santo, en esa cama donde él se encuentra. Que las medicinas que le den sean las medicinas adecuadas, que funcionen y que se pueda recuperar. Padre, él es un hombre que te ama. Ayúdalo y bendícelo, Padre, y no lo dejes caer en este momento, Padre. Dale la oportunidad de salir pronto del hospital con fortaleza y con amor, Padre Santo, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Padre, gracias por la salud del nieto de Silkia, Padre, y gracias porque a todos nosotros nos has mantenido en salud. Esta semana estuve padeciendo, estuve enfermo, pero tú, Adonai, me libraste de todo mal, aleluya, y me diste salud, me guardaste, aleluya. Pude descansar, aleluya, y recuperar fuerzas. Y ahora, Padre, estoy agradecido de que me levantaste, me diste fuerza y pude hacer todo lo que me has encomendado hacer en estos días, Padre. Gracias por eso, Padre. Gracias por todos los hermanos que nos han escrito. Gracias por Franci, Estefanía, por Silkia, por Norma, por Diómedes, mi hermano Diómedes. Gracias, Padre Santo. Aleluya, los bendigo. Gracias por Mayra, gracias por María Blanco. Gracias, mi hermano. Aleluya. Gracias por mi hermano Marco. Gracias por María Castro, por Carmen Delgado, por María, por Lisette Rosa. Aleluya. El Eterno les bendiga y les guarde a todos estos hermanos que se unen. Mi cuñada Yamili. Gracias, cuñada Yamili. Aleluya. Luisa Margie, gracias Luisa Margie, gracias por seguirnos, aleluya. El Eterno se siga guardando y te siga bendiciendo. Aleluya. Leonard Iván Páez, desde allá, desde Tunja, en Colombia. Gracias, Leonard. Estás aquí con nosotros, llevas mucho tiempo. El Eterno te bendiga. Gracias por el privilegio de poder servirte, de poder estar ahí al lado tuyo en tu crecimiento. Aleluya. Bendito eres, Adonai. Mira, tantas personas que nos escriben. Bueno, que el Eterno les bendiga, les guarde. Aleluya. Padre, tenemos planes ahora. Tenemos planes para estos próximos meses. Y Casa de Israel Yará se está preparando para todo lo que has estado derramando y depositando en nosotros como proyectos y acciones de fe. Padre, yo sé que tú no tientas a nadie, pero sí nos pruebas. Y nuestra fe ha sido probada y, Señor, hemos tratado de hacer lo mejor delante de ti, Padre Santo. Si es que hemos hallado gracia delante de ti, y oro por mí y oro por nuestra congregación y todos los hermanos que nos están viendo y que nos han ido apoyando por este tiempo. Si hemos hallado gracia delante de tus ojos, Padre. Si es que nuestras acciones han logrado, Señor, tener un lugar en tu corazón. Si es que nuestros planes y lo que hasta el día de hoy hemos logrado, Padre, ha sido, Señor, de agrado para ti, de crecimiento para tu reino, Padre. Venimos ante ti presentando todas estas cosas que has puesto en nuestro corazón, inquietudes y planes que has puesto, Señor, en nuestros corazones, nuestras mentes y que nos han llegado a nuestras manos, Padre. Permite que seamos buenos administradores de estos sueños y visiones y estos planes que has puesto en nuestras manos, Padre. Mi Rey, que nosotros no nos equivoquemos pensando que lo hemos hecho nosotros con nuestra fuerza, pues tú eres la fuente de nuestra fuerza. Tú has dicho que demos gracia por todas nuestras bendiciones para que no digamos en nuestro corazón, mi mano ha hecho estas cosas, sino que reconozcamos que eres tú, Jehová,
el que nos da el poder de hacer la riqueza, a fin de confirmar tu pacto con nosotros. Y mi Rey, hasta ahora lo hemos visto así. Y hasta ahora, Señor, reconocemos que nada de lo que hemos hecho lo hubiéramos podido hacer, Señor, si no hubiera sido por tu amor, tu misericordia y tu bondad sobre nuestra vida, Padre. Ahora los nuevos retos que vienen con este nuevo ciclo de años que pones delante de nosotros, los cuales con beneplácito y con amor, Señor, los tomamos en nuestra mano y te decimos, sí, Adonai, Jehová, heme aquí, envíame a mí, Padre. Señor, pero no queremos dar ni un solo paso si tu presencia no vas con nosotros. Si tu mano no está sobre nosotros, no queremos dar un paso, Padre. Por favor, confírmanos en nuestro corazón y por los medios que solamente tú sabes hacer, enviándonos mensajeros, Padre, y confirma en nuestro corazón lo que has puesto, Señor, lo que nos has dado. Pues no queremos dar un paso en falso, sino queremos siempre representar bien tu nombre, representar bien tu honor, Padre, aleluya. Y estas personas que están viéndonos a través del Facebook, que se unen en oración, Padre, siempre hemos querido, Señor, honrarte con todo nuestro corazón, Padre. Señor, y honrarte al hacer las cosas que honren tu nombre, Yod-Heh Vav-Heh. Cosas, Padre, planes, propósitos, Señor, que pones en nuestras manos y que cuando los hacemos, Padre, siempre traen ese honor que tú estás buscando. Pues vemos que los hombres que nos rodean, Señor, tienen que decir, bendito sea al Dios que ellos les sirve, Padre. Y nosotros estamos felices de poder representarte de la mejor manera, Padre. Por eso necesitamos de tu dirección. Este pueblo es mucho, dijo Salomón. Estos planes son muchos para nosotros. No pedimos honor, gloria, ni te pido a la puerta de mis enemigos. No te pido nada de eso, Padre. Pero sí te pedimos que nos des oídos para oír, discernimiento, discernimiento de tu voz, que nos des sabiduría, entendimiento, Padre, a nuestra mente y que con esa sabiduría edifiquemos el reino que tú quieres que edifiquemos, Padre. Que lo edifiquemos para el exaltar y levantar tu nombre, tu honor. No levantar hombres, no levantar nombres de hombres, sino el nombre de Jehová, Yod-Heh Vav-Heh, tu nombre, Adonai de los ejércitos, Padre. Y así como tu nombre es elevado, Padre, que sea como Yeshua se elevó una vez, como un estandarte para llamarnos a todos nosotros. Así como Yeshua se levanta como un estandarte y llamar a las naciones y a los hombres, vengan que la deuda está cancelada. Acérquense, entren por la puerta, han sido perdonados. Así, Padre, elevemos tu nombre y que los hombres puedan tornarse y decir, Yod-Heh Vav-Heh es Rey para siempre, Padre. Así queremos que sea mi Rey. Por favor, no nos abandones, no nos dejes. Sabiduría, entendimiento, Padre, para nosotros en casa de Israel, nuestros hermanos en sus negocios, en sus planes y propósitos. Hay muchos que se están mudando, están cambiando de localidad porque están buscando la manera de unirse a la visión. Padre, danos sabiduría y entendimiento para que tomamos decisiones firmes que sean de crecimiento, Padre. Hay muchos que están haciendo negocios y buscando las finanzas, no para su placer y bienestar, sino para poder ponerlo a funcionar para tu reino, Padre Santo. Dale sabiduría y entendimiento, Padre. Mi Rey, te lo pedimos, mi Rey, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, Padre. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Gracias por la salud que hiciste hoy. Gracias por las puertas que abriste hoy. Gracias por la paz que traíste hoy. Gracias por la sabiduría que traíste hoy a mis hermanos. Señor, gracias por la voz de esperanza que has puesto en nosotros, en casa de Israel Yará. Gracias, Adonai. Te damos honor y bendición y gloria y alabanza y exaltación solo a ti, Jehová. Gracias, Adonai. Gracias, Adonai. Aleluya. Gracias, mis hermanos, por estar con nosotros. Recuerde que vamos a estar aquí este próximo
Shabbat a las 3:30 de la tarde, los caballeros desde las 11 y las damas desde las 11 también, mujer de valor y la reunión de caballeros a las 11 para estudiar la Torá, la porción con profundidad. Por favor, únase con nosotros y comparta los links. Este link, usted tómelo y compártalo con otras personas. Si nos está viendo por YouTube, también dele like, ponga un comentario y compártalo. Compártalo para otras personas también, para que también crezcamos juntos y podamos alcanzar muchas más personas que sepan que hay un lugar seguro donde no necesitan una armadura, no necesitan tener la espada en la mano. Pueden venir con calma y llegar a la casa de refugio, a casa de Israel, Yará. Casa de Israel, Yará, los que dan en el blanco. Gracias, mi hermano, que el Eterno les bendiga. Su pastor Gabriel Paredes con ustedes, terminando nuestra transmisión. Nos vemos el Shabbat. Shalom.